¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de finanzas, en donde junto con nuestros invitados y el buen coach Fernando Andrade, descubrimos todos los lados donde habitan y se encuentran las finanzas Así y la es. economía. Brother, ¿cómo estás, güey? Como cada miércoles, muy contento. Qué bueno, Realmente el me da miércoles gusto, me da empieza así, gusto. empieza poco a poco, güey. Empieza Sí, sí. poco a poco, ya está como rompiendo la semana, ya estás todo madreado por los primeros 2 días. Entonces, Como los memes de que qué difícil semana y de que apenas es lunes, güey, ¿no? apenas es lunes y son las 8 de la mañana. Entonces va caminando la semana, ya el miércoles como que dices, en la madre, ¿qué está pasando? Sí, sí, claro, güey. Aguantas hasta las 7:30, que es donde nos empezamos a preparar para este podcast, Claro. solo con el único objetivo de destapar nuestra chela, Brother, güey. ¿por qué hoy no le das tú la bienvenida? Carta Blanca, mira, realmente se ha convertido ya en una pieza importantísima de nuestros en vivos. Sí, claro, güey. Buscamos, los etiquetamos en cada final del podcast y de otras situaciones. No podemos hacerlo en la mañanera porque es a las 8 de la mañana, nos veríamos muy O ridículos sea, sí bebiendo el podríamos, lunes. ¿no? Bueno, Pero sí lo hacemos, realmente no estamos tomando café, estamos bebiendo cerveza. está la cheve ahí Está la chévere. en la taza de café. Pero Carta Blanca, patrocínanos, ya Sí. estuvo. Patrocinados, bienvenida a Carta Oye, Blanca. nos hicieron un comentario el lunes, el buen César de Crosamaris, y nos decía, échenle ganas a la producción. Y pues tiene razón, güey. Sí, sí, claro. ¿Qué onda, Carta Blanca? ¿Cuándo nos vas a patrocinar? O bueno, Somos ¿cómo se llama el coach? César. César, pues métele una lana, güey, Sí, aquí. patrocínanos, César. Dale, O sea, bienvenido, ¿no? bienvenido a tu lana, o sea, bien, 200. Brother, saludcita, Saludcita, salud, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los que se están empiezan a conectando, conectar. sin duda. Mi hermano, ¿de Sin qué vamos duda. a hablar hoy? Brother, pues hoy tenemos un tema muy chido, muy chingón. De hecho, ahorita que estamos investigando el tema y todo, dije, no manches, hay cosas que yo no sabía y que están muy interesantes. Como siempre. Seguro ustedes han escuchado en algún momento este término de la bolsa de valores, ¿no? Y Wall Street, y en las noticias sale mucho, ¿no? Que la bolsa de valores, que la no sé qué madres, que la no sé las qué madre. acciones. Sí, Ándale. bueno, no creo que digan eso, güey, pero, pero dicen las acciones y esta semana la bolsa bajó no sé cuántos puntos. Nosotros mismos lo decimos en la En la mañanera. mañanera los mareamos con nuestros Sí, términos sí, no se la rimbombantes. pierden, por cierto, los lunes a las 8:30 de la mañana. Estamos Bienvenidos. transmitiendo en la mañanera. Sí, sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es esta mentada bolsa de valores, cómo nace, de dónde se crea, y pues para que ustedes tengan el contexto, lo sepan, y pues ahora que cada vez que alguien les diga bolsa de valores, pues sepan qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo y por qué las bolsas de valores son importantes en el mundo? Muy. Y bueno, vamos a hacer una pequeña cronología de cómo nace toda esta idea del valor. Digo, ya lo hablamos en el episodio pasado de qué es el dinero, de cómo nosotros le damos valor a las cosas, ¿no? Cómo generamos valor y qué valor le asignamos a ciertos bienes, a ciertos servicios. Y hoy vamos a ver desde cuándo está este concepto del valor, si a lo mejor no se le llamaba así, desde cuándo está este concepto del valor. Y nos vamos a remontar justamente, creo que hasta la antigua Grecia, si no me equivoco, Nos brother. vamos a remontar a la antigua Grecia. Nada más déjame quito un cablecito que aquí estoy. Dale. Estoy un cablecito que se atraviesa muy rápido para poder empezar. Claro que sí. Ahí está. Oye, allá nos saludó alguien o... No. ¿Qué está pasando? Díganme qué está pasando. Vamos con un poco de problemas técnicos, pero ahorita vamos en vivo en Finanzas Relax. Creo que mi celular se volvió loco y Sí, estamos tratando de transmitir en Instagram. Ahí ustedes disculpen. Ahí vamos. A ver, chécale tú. A ver, si quieres, brother, pues si quieres empezamos a platicar de la antigua Grecia. Vamos. ¿No? Empiezo a platicar en lo que nos conectamos esto. en Instagram. Bien, ¿qué onda con el mercado de valores? ¿De dónde surge? ¿Cómo nace? ¿Y por qué tiene un buen impacto para nosotros hoy en día? Básicamente, vamos a platicar un poquito de qué es lo que pasa y cómo arranca la bolsa de valores.
Muy sencillo. La historia. Básicamente las raíces se remontan a los capitanes de barco de la antigua Grecia, porque prácticamente ofrecían parte de sus ganancias para todas las personas que podían financiar estos viajes de barco, vamos, para ir a recoger riquezas. Entonces, salían los capitanes de barco y decían, vamos a juntarnos entonces para que varias de las personas que quieren invertir o que quieren comprar parte de acciones para los viajes que vamos a hacer para recolectar ganancias, cuando regresemos, les vamos a dar parte de las ganancias. Ahora, importante mencionarlos. Esto puede ser uno de los inicios, o esto prácticamente era de los inicios de comercialización o de ajuste para trabajar en un mercado en donde yo podía comprar o invertir en la idea o en el proyecto de otra persona, pero estábamos viendo que este tema era bastante complicado porque de entrada no había regulaciones, no había para nada regulaciones. Segundo, era sumamente riesgoso. ¿Por qué? Había de dos, güey. Ok. O llegaba el barco o no llegaba el barco con ganancias, güey. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, estas personas o inversionistas realmente eran muy arriesgados, no como, bueno, también ahorita hay gente sumamente arriesgada. Y entonces esperaban, vamos, pues que regresara el barco y obtener sus ganancias, ¿no? Oye, y eso, ya se me anda saliendo el gallo. Bienvenidos a los que se están conectando en Instagram ahorita. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero justamente estamos empezando a hablar de qué es la bolsa de valores y cómo nace. Y entonces este tema de los barcos empieza en la antigua Grecia. Empieza en la antigua Grecia. Okay. Ya de ahí nos vamos al siglo XVI, al siglo XVII, en Holanda, donde se crea una empresa, güey, que tiene diferentes barcos que manda a alta mar o que manda por riquezas. Y entonces, las personas ya no invertían directamente con el capitán de barco. Bueno, a lo mejor sí había gente que se iba directo con el capitán, ¿no? Sino ya también se iba directo a la empresa y compraba prácticamente acciones de esta empresa, güey. Ok. Que tenía capital para financiar los viajes de barco, pero seguía siendo muy riesgoso, El problema era que las acciones se vendían uno a uno y con el tiempo se empezaban a crear las primeras burbujas, cabrón. Oye, qué interesante. Con el tiempo el precio empezaba a subir o a caer dependiendo de los rumores de la gente de si los barcos iban a regresar o no, güey. ¿No? Las especulaciones. Entonces desde ahí empezamos a ver temas de especulación y pues lógicamente, pues obviamente habían estas personas que daban las noticias, güey. Y desde ahí empezaba a haber manipulaciones de mercado, porque los que daban las noticias podían asustar o no a las personas. Ok. Y vamos a irnos caminando, vamos, en este rollo que está muy interesante, para poder descubrir cómo al día de hoy el tema de la especulación sigue moviendo mercados de manera muy importante. Sí, sin duda. Oye, y fíjate, yo quiero agregar aquí una referencia que justamente estabas platicando ahorita. El tema de las bolsas de valores, si bien nacen hacia las expediciones de los barcos, una de las pues primeras bolsas de valores que nacieron o cómo se empezó a hacer esto ya como más en forma, pues fue justamente a través de los barcos. Y yo me quiero remontar a que ustedes se acuerden de las películas como la de Los Piratas del Caribe, güey, con la East Trading Company, ¿no? Ah, cabrón, eso yo no me lo sé. Entonces, justamente en donde están todos estos centros navieros, donde empiezan a llegar todos los productos de otros países, donde empieza a haber una ruta muy interesante, rutas comerciales. Empiezan a hacer esto de llenar un papel, empezar a juntar capital y darle una parte de las ganancias a las personas que pues le invertían en ese sentido, ¿no? Para que cuando el barco regresara, las personas recibieran un interés a manera de dividendos, güey. Entonces estos eran los primeros dividendos. Y ahí te va esto que está muy interesante. Después de que pasa el tema de que nos platicaste de Grecia, y un poquito del tema de los barcos, la primera bolsa de valores que se conoce nace en Bélgica, o sea, ya un poquito más de manera formal, nace en Bélgica en el siglo XVI, si no me equivoco. A ver, chécalo, güey, nada más aquí. Vamos a revisar. Sí. En el siglo XVI. Y nace en Brujas, en Bruges, no sé, no me acuerdo cómo se pronuncia. Brujas.
Pero Brujas, digo, nada más como una referencia cultural, tiene uno de los bares del Delirium donde tienen más de 360 estilos de cerveza diferentes, güey. Órale, qué chingo. ¿Ya has ido? Obviamente. Pero ya no me acuerdo. Uy, pero no me acuerdo No qué pasó. recuerdo cómo estuvo. Ok. Y resulta que en un edificio de la propiedad de la familia noble, Van der Van der Weyden. Buers, no sé, Darden. Van der Buers, Darden. donde se realizaban importantes transacciones económicas. Ahora, ¿cuál es la cosa que los va diferenciando y cómo se empieza a formar el tema de la bolsa de valores? Resulta que en la fachada de este edificio reposaban 3 monederos de piel en forma de bolsa, güey. Ok. ¿No? Entonces, el escudo familiar eran 3 bolsitas de piel. Uh-huh. Entonces, con el tiempo, debido también al apellido Buers, que es como bolsa, supongo yo, Okay. La gente empieza a conocer este lugar como la bolsa, güey. O sea, le empieza a conocer estos lugares, a estos mercados, que de hecho, si nos remontamos a la palabra mercado, pues literalmente antes era el mercado donde todos se gritaban y se vendían y se compraban cosas, ¿no? Uh-huh. Y por eso estos lugares donde se generan las transacciones financieras y de intercambio de papel, Okay. se les empieza a conocer como bolsa. Me voy a ir un poquito más atrás a un dato que también saqué, porque empiezan a aparecer los corredores de bolsa, güey. Ok. Pero los corredores de bolsa, me voy un poco más atrás, no les voy a dar fechas, es irrelevante, pero empiezan a estar estas personas que se hacen llamar los corredores de bolsa, que eran los intermediarios que movían las acciones en la calle, güey. Ok. Entonces estaban ellos en la calle y se sentaban, ponían su mesita, güey, y ahí mismo empezaban a llevar registro de los inversionistas que compraban y vendían, pero el nombre de los corredores o de los brokers empieza a hundirse porque también empieza a haber manipulación en el mercado, como la historia de los Goldsmith, güey. Sí, sí. No sé si recuerden la semana pasada que platicábamos de la historia de los Goldsmith, que eran estos personas que utilizaban el metal, vamos, para hacer armas, pues diferentes cosas, etcétera. Claro. Ajá. Y la gente les iba a dar a guardar su oro y tenían oro guardado en la bodega. Y después a un inteligente se le ocurre empezar a dar papeles con el valor del oro que tenía guardado en la bodega, pero con el tiempo los Goldsmith se daban cuenta que la gente no regresaba por su oro. Claro. Y entonces empiezan a emitir más papel con valor en oro que no tenían. Que no existía. Lo mismo pasaba acá con estos corredores de bolsa. Okay. Entonces empezaba a haber empezaban a inflar mucho el valor de las acciones y pues la gente en ese momento, imagínense en aquellos tiempos, pues ¿cuál internet, no? Claro. Entonces tú le creías al corredor de bolsa y el corredor de bolsa posiblemente era un vil desgraciado que te estaba vendiendo pura paja. Entonces, todavía hay unos así, ¿eh? No, claro que todavía hay unos así. Entonces empiezan a existir estos jugadores y luego, en la década, por ahí por el año de 1700, en París, un asesino que escapó se volvió un corredor de bolsa y vendía acciones de una empresa, estafando al público con acciones que eran inútiles de una empresa inútil sin valor, de minas de oro falsas o ficticias. Y entonces los corredores que atraían inversionistas empezaron a perder un poquito pues toda la confianza, güey, que había con los corredores de calle. Y entonces ya entra también tu parte de la historia, donde un organismo, creo que ya viene después de tu historia. Sí, viene después de lo que les platiqué, me parece. Donde se crea ya The New York Stock Exchange. Y ahí te va esto, güey, bien interesante. Porque en realidad no fue hasta 1602 cuando se constituye la primera bolsa oficial ya de valores, que fue justamente, es la más antigua del mundo y es la bolsa de Ámsterdam, güey. Okay. Porque hay que recordar que justamente Ámsterdam, a la fecha, y lo platicamos hace, no sé si fue en la mañanera o hace dos episodios, que Ámsterdam sigue siendo un lugar muy importante en el comercio. O sea, de aquí viene todo el tema del club de Bilderberg, y toda esta onda. Y justamente fue fundada por la compañía holandesa de las Indias Orientales. Seguro lo han escuchado, que es la East Trading Company. Que sale en las películas. Sí, como poco a poco van cayendo aquí. Correctamente. Y fíjate, este dato que yo les quiero dar
esta historia que les quiero platicar, justamente haciendo alusión a lo que decías de los corredores de bolsa. Fíjate que no me acuerdo si fue en lo de History Channel, ya ves que sacaban historias de estos cuates de Historias legendarias. Rockefeller, ¿no? Leyendas Leyendas legendarias, leyendas. legendarias. Un saludo a leyendas Sí, legendarias. un buen podcast. Dicen pura nada, pero con fundamentos. Pero chingona. Sí. Oye, y ya se cuenta que se supone, güey, que uno de estos cuates Rockefeller o uno de estos güeyes así grandotes, trataba de hacer un hostile takeover, ¿no? Que Ok. un hostile takeover es comprar de manera hostil las acciones de una empresa para hacerte tú el dueño y el dueño del voto en esa empresa, ¿no? Correcto, porque me imagino que en ese tiempo no habían regulaciones de cuántas acciones tenía quién. Correcto. Mm. Entonces, de hecho, este güey empieza, no me acuerdo si fue Rockefeller, empieza a hacer este hostile takeover, pero pues antes, y me acordé ahorita lo que dijiste del de los corredores de bolsa, el güey compraba a través de un corredor de bolsa, el güey corría hasta donde estaba, digamos, la bolsa de valores y regresaba con el paquete de certificados Ok. de acciones. O sea, cada acción era un certificado literalmente que estaba escrito y grabado y decían que eso te hacía dueño, ese certificado en papel te hacía dueño de Como las una acciones al acción, día de hoy ¿no? prácticamente, que también en Bueno, algunos casos se sí, da en sí, certificados ya garigoleados con valor económico real. correcto. Y lo interesante aquí es que como lograron engañarlo, güey, fue que los que querían pues diluir la empresa Ujú. o los malos en esta historia empezaron a falsificar los certificados, güey. Típico. Entonces, ¿Eran mexicanos de casualidad, no güey? sé, igual y sí, ¿eh? Entonces, de Tepito, De güey, ¿no? Tepito, güey, seguro. Entonces, entre más certificados hay, eso significaba que había más acciones, por lo tanto, este Rockefeller no podía tener la mayoría de las acciones porque seguían falsificándose acciones, por lo tanto la empresa se hacía más grande y más grande, pero todo era a Interesante. través de esos corredores, güey. Interesante. Sí, Pues sí, entonces los corredores, que evidentemente sin escrúpulos, güey, claro, empezaban a hacer manipulaciones en el mercado. Obviamente cada quien va persiguiendo sus propios intereses, pero pues en este sentido empezaban a generar incertidumbre si invertir en el mercado de valores ujú, era buena o mala opción. Y realmente al día de hoy hay muchas personas que tienen esta creencia que el mercado de valores es de miedo. Sigan teniendo miedo realmente, porque si no saben cómo vamos a invertir en este tipo de opciones, pues lógicamente pueden perder su dinero. claro. Pero es un mercado que data desde hace miles de Ay, sí, años. miles de años. Oye, Miles de brother, y años. nos estabas platicando de los corredores, Ok, y luego yo te interrumpí, güey. vámonos a dónde se empieza a crear Wall Street, güey. Ándale, güey. Ah, mira, es más, si me dejas empezar Dale, tantito, sí, güey, sí, sí, sí. y luego nos cuentas la historia interesante que tenías, Ok. porque resulta que, bueno, eh, la idea de los títulos de una compañía se desarrolla hasta el siglo XVII con la formación de las compañías como el East Trading Company, ¿no? Que justamente es como pues, cuando empiezan a dar certificados por el valor de una inversión, ¿no? Ujú. Y luego viene justamente lo que platicabas, que resulta que al mismo tiempo, más o menos cuando se va haciendo la Bolsa de Valor de Londres, el LSE, que es London Stock Exchange, Ok. por sus siglas en inglés, empieza a formarse la Bolsa de Valores de Nueva York, que ahorita es la más grande del mundo, güey, ¿no? Ok. Y justamente, como tú decías ahorita, los corredores de bolsa se reunían en un café y Ujú. en la calle, y justamente la calle se llamaba Wall Street 68, o sea, el número era 68, y ahí firmaban pues todos los contratos, toda esta onda. Ok. Y lo interesante de aquí, que yo no sabía, hasta que un buen amigo me hizo una referencia en un mapa, güey, Ok. es que resulta que donde está Wall Street, o sea, por donde está Wall Street, ya ves que Nueva York pues tiene colindancias ya con el mar, güey, Ujú. ¿no? Entonces, se supone que en esa área llegaban todos los barcos y entonces por eso todo el comercio se generaba en esa zona, güey. Correcto. Entonces, muy interesante cómo en realidad
nace de un tema de que pues comercio. eran las rutas comerciales, ¿no? Correcto. Y bueno, tú nos ibas a platicar lo interesante de la bolsa de No, Nueva no, York. no, no lo interesante, sino prácticamente Wall Street se convirtió en este lugar en donde se tomaban este tipo de tratados, reunidos bajo un árbol de Bottom Wood. Cabrón, Bottom ¿cómo Wood, está eso? para la subasta de acciones, de Ok. barcos, de minas, y los corredores obviamente cobraban comisión por estas transacciones que hacían. Los comerciantes firmaban estos documentos que se conocían como el acuerdo de Bottom Woods, como acuerdos de Bottom Woods, Ok. porque era abajo de un árbol. Ah, no mames, oye, está buena. Oye, y aparte, ¿sabes qué? Me gustan mucho esas referencias porque de hecho hoy aprendí de leyendas legendarias. Digo, esto no tiene nada que ver, pero un dato muy curioso. Es que yo no sabía, güey, pero ya ves que en Ciudad Juárez hay la cárcel de Lecumberri, que Okay. supone que es antiguísima, antiquísima, y está desde el Porfiriato, me parece, o algo por el estilo. Creo que hasta Juan Gabriel fue a parar en Lecumberri en algún momento de su vida, güey. No Sí, lo muy dudo, cagado. no lo dudo. Pero la referencia a la que voy con lo que decías de los contratos Bottomwoods, porque se hacían abajo del árbol, es que justamente en ese entonces era delito ser homosexual, güey, ¿no? Uh-huh. Y resulta que como nada más existía esa cárcel, ahí había hombres, mujeres, niños, Órale. ¿no? Entonces dividían el ala A, por ejemplo, era la de los hombres, el ala C era la de las mujeres, el ala D era la de los niños y el ala J era la de las personas que habían cometido el delito de ser homosexuales, güey. Okay. Entonces, por eso le empezaron a decir jotos, porque eran los del ala J, güey. Y de ahí viene la expresión Jotos. que les dicen, bueno, que no, Sí. no es correcto, pero que seguramente hemos escuchado que se les dice, bueno, no se les dice, pero que se les ha llamado vulgarmente jotos a las personas homosexuales, güey. Pero es por eso, güey. Oye, güey, te voy a decir otra. A su madre. Te voy a decir otra. Resulta que hace mucho tiempo, Ajá. la historia ya bien transgiversadas, ¿no? Hace mucho tiempo había una, no sé, güey, digamos que acá en la era de la esclavitud, ¿no? Ajá. Allá por los egipcios. Había una tortura que se le llamaba tripaleare. Tripaleare. Ay, cabrón. Bueno, los esclavos cuando salían a trabajar, güey, pues chido, salían a trabajar y desempeñaban su labor y obviamente... Digo, no creo que chido, güey, ¿no? Pero... No, para nada chingón, sí, sin duda, sí, eran esclavos y listo, ¿no? Regresaban a dormir y trabajar y dormir y trabajar. Ajá. Cuando un esclavo no podía trabajar porque estaba enfermo, porque tenía alguna situación física donde no podía trabajar, lo castigaban, güey. Ajá. Y la tortura era, estoy hablando del latín, ¿no? Tripaleare. Ajá. Y era básicamente que lo amarraban con las manos a dos palos Ajá. y ponían otro tercer palo para que no se sentara, güey. Y todo el día estaba amarrado ahí. Ajá. Todo el día sufriendo, güey, la tortura. Obviamente cuando regresaba y veía a sus amigos, pues ellos también habían sufrido una tortura porque iban a trabajar, pues a desempeñar lo correcto. La esclavitud. A desempeñar la esclavitud. Pero resulta que el término tripaleare empieza con, vamos, evolución léxica. Ajá. Y se convierte en lo que ahora conocemos como trabajo, güey. Nah, güey. Entonces realmente el origen de la palabra trabajo, güey, ir a trabajar, güey, es ir a vamos, sufrir. Viene, exacto, güey, viene de un tema de esclavitud, cabrón, qué duro, ¿no? qué duro. Entonces, somos los esclavos modernos. Somos los esclavos modernos, bueno, los que salen a trabajar, y que no les gusta su labor, ¿no? Claro. Entonces, bien. Bottomwoods. Después, está todo este rollo donde los cuates abajo del árbol hacían estas transacciones y compraban, vamos, hacían estas transacciones, pero muchas veces no estaban reguladas. Entonces, en un esfuerzo por regularlos, se crea The New York Stock Exchange. Ya estamos hablando de que estamos en Wall Street. Y esto sucedió, para mantener a puerta cerrada todas las transacciones que se hacían en el mercado, para financiar las operaciones de diferentes empresas o diferentes, sí, prácticamente empresas que ya existían en el momento, pero fuera de los corredores de calle. Y entonces sacan al público porque cuando estaban debajo de los árboles, güey, pues cualquier persona podía llegar y tradear, ¿no? O operar o comprar y vender acciones.
a través de su corredor, Ok. a través de su broker. Pero cuando un inteligente decide empezar a poner regulaciones, entonces se crea The New York Stock Exchange, prácticamente, que es este organismo que al día de hoy sigue regulando las operaciones del mercado de valores, en este caso de Nueva York. Sí, claro. Y entonces, dentro de la cafetería Tontín, Tontín, güey. es correcto, se meten Ok. y empiezan a hacer las operaciones ahí, pero ya esa puerta cerrada. Ya. Entonces, el público que quería invertir sí o sí debía contratar a un corredor prácticamente certificado por the New York Stock Exchange, Ya, y nice. con esto continúan regulando prácticamente las operaciones O que se tratan de llevaban. regularlas. Tratan de regular, porque De mejorar la regulación. ahorita te voy a platicar de otros desmadres que hacían también ahí adentro. Oye, está cabrón, ¿eh? Y fíjate, bueno, nada más como un dato adicional, la Bolsa de Nueva York nace en 1792, la de París en 1794, la de Madrid en 1831 y la de México, para los que se están preguntando, ya se me perdió aquí el dato, pero pues ahorita lo saco, está aquí, en 1894, güey. Muy contemporánea. Muy Muy contemporánea, es algo muy contemporánea. nuevo y de hecho yo me acuerdo que platicábamos con este cuate, ¿cómo se llama? Tu amigo de México, ¿Cuál de todos? el que era financiero también. ¿Rodríguez? ¿Holguín? ¿Eric? Eric, con el buen Eric, y justamente me decía que en realidad, bueno, en ese momento, ya fue hace unos 2, 3 años que platicamos, pero él trabajó en la bolsa y no hay, justo creo que a lo mejor por el hecho de ser muy nueva, este, pues no hay tanta bursatilización, es decir, no había tantos agentes participando dentro de la bolsa de valores, ¿no? Es Digo, hasta importante la fecha. mencionar que muchos, o sea, cada país casi que Sí. tiene su bolsa de valores, vamos a ponerlo así. Entonces, para continuar con la historia, por ejemplo, la Bolsa de México prácticamente regula los intangibles, bueno, sí, prácticamente, ¿no? Los Sí. activos financieros que se pueden comerciar en el mercado de valores. Es importante también decir que el mercado de valores es como el mercado que se pone los domingos afuera de tu casa. Sí, correcto. Hay muchos actores dentro del mercado de valores, así como hay muchos actores en el mercado que se pone afuera de tu casa. Aquí en San Luis Potosí hay un mercadito que se pone afuera de Balcones del Valle, Ajá. donde hay unos taquitos de barbacoa muy buenos, se los Sí, recomiendo. están muy ricos. Luego, sí, vamos este domingo. Sí, están muy buenos. Bien, entonces en el mercadito de afuera de tu casa está el tipo que vende abarrote, está el tipo que vende frutas y verduras, está el que vende las garnachitas o los taquitos de barbacoa, está el que vende las carnitas de puerco, está el que vende los botes de basura, cosas de plástico, está el que vende frutas exóticas. Hay muchos actores dentro del mercado que está fuera de tu casa. Claro. Bien. Llega la gente, los inversionistas, vamos a ponerlo así, Sí. o los consumidores, y llegan a comprar un producto que para ellos es necesario. Y este producto lo pagan al valor del mercado. Correcto. ¿Cómo se fija el valor del mercado? Volvemos a lo mismo que siempre hemos platicado, la oferta y la demanda. Si la persona que vende frutas en el puesto A vende la manzana a 5 pesos el kilo y la persona que vende frutas en el puesto C vende la manzana a 6 pesos el kilo, Ajá. la gente le va a ir a comprar al de 5 pesos. Lo más probable. Lo más probable. Lo más que probable. No lo hace, bueno. Sí, depende de la calidad, depende del servicio. Ajá. Y muchas otras cosas. Oye, que ya se van a involucrar. Y a ver, déjame aventarte algo, güey, a ver si puedo resumir una clasecita de microeconomía En 2 minutos. en 2 ¿no? minutos, en 1 minuto, güey, estilo TikTok. Entonces resulta, güey, entonces el puesto A vende las manzanas, dijimos manzanas, ¿verdad? Manzanas en 5 pesos. El puesto B las vende en 6. Y el puesto C las va a vender en 8, ¿no? Entonces, lo que la teoría económica te dice es que va a pasar una o dos cosas. O bueno, primero lo que te dice los precios que están dando los productores de manzanas es que los productores están dispuestos a producir manzanas a ese precio y a una cierta cantidad, ¿no? Digamos que cada productor vende 10 manzanas, entonces cada productor está dispuesto a producir 10 manzanas a un precio de 8, 6 y 5, ¿no? Pero te dice que hay también una demanda, ¿no?
Entonces, la demanda, en teoría, lo que pasaría en este mercado es que tendría que llegar a un equilibrio en donde los precios de los 3 puestitos de manzanas lleguen a ser uno mismo. O sea, que se promedien. O sea, que puede ser que se promedien o que se bajen todos a 5 o que se bajen todos a 8. Todo va a depender de a qué precio, o sea, qué cantidad los demandantes están dispuestos a comprar, a qué precio. Es correcto. ¿No? Entonces, en este sentido, Sí, bueno. Lo que vemos en el mercado de valores es nada más un juego de oferta y demanda. Correcto. Si llegan personas y compran a tanto precio es porque consideran que el precio de ese activo, vamos, va en confluencia a la realidad, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a pagar $100 por la acción de la empresa tal. Si más personas llegan y compran y compran y compran y compran, lógicamente el precio de esa acción se va a ir para arriba. Porque hay más compradores dentro del mercado o hay más toros dentro del mercado. Porque ya para estos tiempos se empezaba a acuñar el concepto del toro y del oso. Ajá, que lo van a escuchar como bullish y bearish, ¿no? Bullish es un mercado alcista, porque el toro ataca hacia arriba, con los cuernos ataca hacia arriba, y bearish es un mercado bajista, porque el oso ataca hacia abajo. Claro, así con las garras, ¿no? Digo, los que nos van a escuchar y no nos van a ver, van a decir qué ruidos extraños están haciendo estos pendejos. Sí, ¿no? Pero bueno, el oso pues da el zarpazo, ¿no? Hacia abajo. Entonces empiezan, vamos, la pelea que siempre hay dentro del mercado de valores es entre osos y toros. Claro. Los osos son los vendedores. Ajá. Y los toros son los compradores. Entonces, es un mercado que está bien regulado entre oferta y demanda. Claro. Personas que compran, personas que venden, personas que compran, personas que venden. Y de esta forma el precio fluctúa dentro de ciertos límites. Correcto. Si de repente hay volatilidad en el mercado, es porque por alguna situación entran especuladores, pasan noticias fenomenales como temas de crisis, etcétera, y entonces empieza a haber mucha volatilidad en el mercado y eso hace que los precios fluctúen o varíen de manera más importante, un poco agresiva, ¿no? Sí, correcto. Y digo, ya les iremos platicando poco a poco esto porque sin duda es un mundo muy grande. Uh-huh. Pero, digo, volviendo a lo que decíamos, entonces en estas bolsas de valores o estos mercados, justamente que por eso se empieza a acuñar el término mercado y luego bolsa de valores, pues porque es el lugar en donde se hacen las transacciones monetarias. Uh-huh. Pues empiezan primero las empresas, como veíamos con lo de East Trading Company, ¿no? Es correcto. Entonces, brother, ¿qué es la acción de una empresa? ¿Qué es la acción de una empresa? Básicamente es una parte, bueno, es un título intangible, evidentemente, porque estamos hablando de una empresa. Tú no estás comprando un tangible, no estás comprando un micrófono, güey, como tal. No, bueno, pero estás comprando papel. Estás comprando un papel que te asegura por ley, por regulación, por diferentes cuestiones, que te asegura que eres parte de lo que en la empresa se mueve, güey. Correcto, que eres dueño de una parte de la empresa. Que eres dueño de una parte de la empresa. Entonces, prácticamente una acción te da la seguridad legal, vamos a ponerlo así, de que eres dueño de una fracción de la empresa. Correcto. ¿De acuerdo? Correcto. Bien. Sí, perfecto. Entonces, en la bolsa de valores, digo, hoy nos vamos a quedar con las acciones, ya luego les platicaremos de todo lo que se fue inventando a través del tiempo, ¿no? Hay tokens ahorita que se están... ahorita estamos hablando de los tokens. Elon Musk hizo una canción, ahorita ya puedes comercializar incluso activos digitales, güey. Elon Musk hizo una canción para un ahorita te voy a decir el concepto, y lo vendió en este mercado de tokens digitales. Ajá. Y también puedes vender eso. O sea, en el mercado de valores puedes vender lo que quieras. Sí, claro. Entonces, ahorita les vamos a hablar de las acciones, justamente como dice el brother, pues lo que se comercia en las bolsas de valores son las acciones de las empresas, que es una fracción de una empresa, o sea, un título de que tú seas dueño de una empresa. Es correcto. Ahora, ¿por qué las empresas se animan o quieren ir a la bolsa de valores? Pues lo más común, tú compleméntame, es porque necesitan o quieren expandirse y quieren tener más dinero.
Muchas ¿no? veces, porque otras veces no saben ni lo que quieren, güey. Y de repente llega un río de dinero y es aquí donde empezamos a ver las tendencias del mercado. Entonces vamos a remontarnos un poquito a la historia y vemos que en aquel tiempo, pues Ajá. lo que predominaba que era, güey, la industria. La industria, La sí, industria claro. manufacturera, güey. En aquel tiempo la manufactura, en aquel tiempo los trenes, güey, Ajá. los transportes. Oye, y digo nada más, como un paréntesis extra, cabe recalcar que pues es cuando empiezan a hacer todo el tema del ferrocarril, los Oh, Rockefeller con el petróleo, te voy a detener todo en el esto. ferrocarril, te voy a platicar de la bruja de Wall Street, A cabrón. su madre, La bruja de Wall Street fue una mujer que se convirtió en la mujer más rica económicamente hablando güey. del Ajá. mundo en el periodo donde el ferrocarril tuvo su boom, porque empezaba a comprar acciones de empresas ferrocarrileras, güey. Ok. Bien. Y entonces cuando le platicaban a ella que cómo hizo su fortuna, daba uno de los primeros datos, que después este cuate del Dow Jones, el que hizo el índice Ajá. del Dow Jones, también lo comentaba, y luego lo comentaba Warren Buffett, y luego lo siguen comentando los grandes Nice, gurús. nice, nice. Decía, esto está bien fácil, güey. Tú compras barato para vender caro, cara. Claro. Buscas la oportunidad donde está barata, la compras y después la vendes caro. Entonces es importante mencionar, para todas las personas que quieren empezar a invertir en el mercado de valores, lo lógico, como cualquier tipo de, vamos, cada que haces una transacción donde tienes una utilidad es porque lo haces a un precio menor y lo vendes más caro. Claro. Entonces hay que buscar esas oportunidades y es lo mismo que pasa dentro del mercado de valores. Hay un término que se le conoce como reconocer ganancias, güey, Ok. en donde tú esperas una confirmación del mercado dependiendo de cómo está el valor de la acción y esperas que la acción esté en un nivel bajo de comercialización para comprar la acción. Ok. No compras nunca el Bitcoin, no lo compras cuando está en sus máximos. Para todas las personas que quieren meterse a las criptomonedas, a Tesla, a Apple, a todas estas que son tendencia y que vemos en redes sociales, si lo están viendo en redes sociales es porque ya está alcanzando máximos históricos. No entren ahí, porque lo lógico es que cuando llegan los máximos, las personas que entraron a un nivel menor empiezan a reconocer ganancias, empiezan a vender, cobrar, vamos, del valor de sus acciones Sí, y sí. el mercado se Empieza a reajusta y ajustarse. cae. Ujú. Cuando cae, llega a un nivel. Es ahí donde ustedes pueden entrar a comprar para esperar otra vez un crecimiento. Y esto es lo que hacía la bruja de Wall Street La bruja de en Wall aquel Street. tiempo con los Oye, trenes, güey. y de cuándo data la bruja de Wall Te voy a Street? decir, déjame la busco por acá. Ahorita la voy a encontrar para ver Sí. para ver dónde estaba la bruja de Wall Street. Oigan, y justamente digo, hablando de temas de ferrocarriles y todo esto, que es cuando empiezan a hacer, pues bueno, no a nacer, sino que está este auge de las bolsas de valores, que se empieza a crecer empresas industriales, etcétera, etcétera. Un dato muy interesante es que justamente en 1894, cuando se funda la Bolsa Mexicana de Valores, es justamente cuando estamos en la presidencia de Don Porfirio Díaz, güey. ok. Sí, una de las cosas que trajo a la modernización de México fue la bolsa de valores, güey. Sin duda, porque aparte pasa lo siguiente. Lo que muchas veces sucedía era que las empresas como tal no tenían el capital Sí, para poder hacer estos proyectos de crecimiento importantísimos. Imagínense que la industria ferroviaria requería de millones de dólares para poder pues, construir obviamente su infraestructura, güey. sí, claro. Y todo lo que eso representaba, porque en aquel tiempo las locomotoras, o bueno, los trenes y lo que Sí, eran carísimos. Es como ahorita tratar de invertir en el Hyperloop de Elon Musk, güey, que es prácticamente fue el que fue al vacío. sí, claro. Entonces, pues es muy caro, Ultra güey. rápido, güey. O invertir en estos cohetes que están lanzando, vamos, para que regresen y puedan aterrizar solos y no se tengan que destruir partes, se está invirtiendo mucha lana. Es lo mismo que estamos viviendo. O Ajá. sea, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no se Sí, está no. creando nada nuevo, hay innovación, pero no se está creando nada nuevo con relación a esto, porque también en ese tiempo, güey, Ajá. cuando empiezan a crearse empresas de tecnología, entiéndase que en ese tiempo la tecnología, híjole,
pues era la máquina de escribir, ¿no? Claro. La tecnología claro. era la bombilla eléctrica, la tecnología fue el teléfono, la tecnología fue La bomba para jalarle el baño, güey. Eso era tecnología. Las empresas que desarrollaban ese tipo de tecnologías en el tiempo en el que estaba el auge, vamos, o la creación de Wall Street y de todo este comercio, las empresas de tecnología eran las que ofrecían el mayor crecimiento en acciones, güey. Oye, qué interesante. Qué interesante, porque es lo mismo que vemos al día de hoy. La empresa tecnológica, por ejemplo, el año pasado, con todo y pandemia, las empresas de tecnología como Apple, Microsoft, como Tesla, como Google, como Alphabet, fueron las que tuvieron un crecimiento encabronadísimo, güey. Oye, y qué interesante que dices Amazon. eso, porque justamente la otra vez en clase estamos viendo, Voy por... dale, justamente, bueno, yo estaba dando esta clase de microeconomía y lo que estábamos viendo es que Alba Edison, que fue el que se robó o inventó el foco, güey, ¿no? Justamente su empresa, para los que no sabían, la empresa de Thomas Alva Edison es nada más y nada menos que General Electric, güey. Sí, una empresa que existe hasta la fecha. Sí, no, es un monopolio, o sea, se puede decir casi un monopolio, güey. Y justamente él fue muy inteligente en el sentido de que él se alía con JP Morgan, muy inteligente. hijo, ¿no? Que para ese momento, imagínate, ya para ese entonces eran banqueros y ahorita JP Morgan pues es uno de los bancos pues más grandes del mundo, ¿no? Tiene varios fondos y todo. Tiene muchos fondos y toda esta onda. Y justo en ese momento es cuando empieza General Electric a cotizar en la bolsa de valores, güey, de Nueva York. Ok. Entonces también un dato interesante. Claro, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con mucho también con las relaciones que tú puedas hacer. Sí, claro. Pero, ¿qué es lo que empieza a pasar? Vámonos un poquito más contemporáneos, ¿qué te parece? Claro. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Obviamente empieza a madurar todo este tema del mercado de valores. Cada vez empiezan a meter más regulaciones. Y nos vamos a encontrar a un actor, güey, que empieza con las primeras apuestas en corto en el mercado, güey. Mejor conocido como un despiadado, mejor conocido como el mismísimo demonio o Lucifer, güey, del mercado de valores. Órale, güey. Y esta persona, era un broker, vamos, por ahí del año de los 1870, que empezaba a apostar en contra de las acciones. Ahora, ¿qué es lo que hacía, güey? Este cabrón pedía prestadas acciones, prácticamente, lo que viene siendo un derivado casi, ¿no? Sí, pues de una venta en corto. Una venta en corto. Pedía prestadas acciones al valor de mercado actual y este güey era dueño de un periódico, güey. Ok. No sé si era famoso o no realmente, pero era dueño de un periódico. Entonces pedía prestadas acciones a precio de mercado natural y esas acciones se las vendía a inversionistas. Pero les apostaba en corto, güey. Entonces él decía, estas acciones van a caer de valor. Después se iba y metía rumores a su periódico y metía grilla, güey. No, man. Las acciones empezaban a perder valor porque la gente, como al día de hoy nos movemos por las masas, güey, por la situación del mercado y las noticias. Ojo, los que están detrás de los noticieros y portales de noticias y portales donde te dan jerga financiera, tienen un dueño, güey. Sí, claro. Menos Finanzas Relax. Menos Finanzas Relax. Todavía. Porque a lo mejor llega acá Gran Capital y nos dicen, hablen de esto, ¿no? Que llegue JP Morgan y nos dé... Sí, ese día les vamos a decir, ¿sabes qué? Estamos vendidos, güey. Estamos vendidos a JP Morgan, hay que decirlo realmente. Claro. A BlackRock, güey. O BlackRock. Bien, entonces, hacía que el precio de las acciones cayeran y volvía a comprar las acciones, pero al nuevo precio de mercado, que es básicamente un derivado financiero. Claro, correcto. Entonces, en este sentido, esta persona decía, órale pues, yo pido prestado una acción, güey. Voy a mover tu acción y te voy a dar un rendimiento porque me estás prestando esa acción. Un spread casi, ¿no? Tú, Marcos, ¿quieres comprar la acción? Órale, te la vendo, dame... La acción al día de hoy está en 10 pesos, güey. Te la vendo. Tú me pagas a mí 10 pesos y te llevas tu acción, güey. Ahora, esa acción va a caer. Pues yo voy y en mi periódico empiezo a meter noticias y cosas para desvirtuar la empresa y empieza a caer el precio de la acción porque se empieza a comercializar por lo mismo, por el miedo de los inversionistas de que la empresa tiene notas negativas. Okay.
esa acción de 10 pesos baja a 5 pesos. Y luego te digo, mi hermano, pues ¿qué onda? ¿Te compro la acción, güey? Ajá. Sí. De los 10 pesos que tú me diste, yo te doy 5 y me quedo con 5 de ganancia. Y regreso la acción al Al tenedor de dueño la acción. original. Y yo me gané 5 pesos. Por estar manipulando el mercado, cara. Güey, y justo acabas de explicar la segunda manera en la que se hacen ganancias de manera tradicional en el mercado de valores, Que es el mercado de ¿no? derivados. La primera es justamente en las acciones comprar barato y vender caro, Claro. y la otra pues sería vender caro y comprar barato, ¿no? Yo digo, sigue siendo lo mismo, pero las acciones serían inversas. Es un mundo Muy completamente interesante. muy interesante. Estamos hablando ya de un mercado que se mueve por, como es como un espejo, güey, Claro. que es este mercado de derivados. El día de hoy no vamos a hablar de derivados financieros, posteriormente lo platiquemos. Le damos la bienvenida nada más y nada menos Al buen que a Juan Luis, el gato el gato financiero. financiero. Viene a visitarnos como cada miércoles Como aquí, siempre, estamos claro. cotorreando. Entonces, bueno, bienvenido a Juan Luis, el gato financiero, que se va a quedar un rato con nosotros. Y se están diciendo pura jalada, no es Ya cierto lo sé. que están diciendo. Sí. Luego, bueno, llegan los especuladores, se llamaba Ryder J. Ryder J. No, J. Gould, este cuate, que era este especulador, ¿no? Que era como la especie del diablo de Wall Street, güey. Comerciaba y engañaba a la gente con esto. Oye, qué interesante, güey. Oye, y otra pregunta que nos hacen por acá, que creo que es algo que siempre nos preguntan, es ¿qué ganan las empresas de sacar acciones al mercado? Pues bueno, primero, las empresas que salen al mercado, digo, depende obviamente del mercado, si es México, por ejemplo, en México tienen que tener, creo que por lo menos 5 años con resultados estables en el mercado, ¿no? O sea, de financieros. En Obviamente Estados la barrera, Unidos, ajá, es importante mencionarlo, para que para que una empresa pueda entrar a cotizar en bolsa, ujú, porque así se le llama, obviamente debe de tener una institucionalización tal que le permita tener controles en sus operaciones, ujú. controles en su administración, controles en sus financieros, obviamente un sistema comprobado, regulado, Sí, auditado, correcto. porque la empresa tiene que estar cargando reportes financieros cada determinado tiempo. Qué importante punto tocas, porque Ay, justamente güey. todas las empresas que están listadas en la bolsa de valores, ustedes como usuarios, o sea, se pueden meter a su computadora y revisar las finanzas de todas estas empresas. ¿Por qué? Porque es obligación de las empresas estar cada 3 meses dando esta información. Ahora, ¿qué ganan las empresas? Pues justamente, como decía el brother, primero pues tienen que tener una regulación y tienen que demostrar que son empresas estables. ¿Qué es lo que busca la empresa al vender una parte de las acciones de la empresa o una parte de, pues, o sea, que quiere tener más dueños en ese sentido? Pues es justamente dinero, porque ellos venden esas acciones en el mercado y la única transacción que reciben ellos es justamente el dinero que reciben por vender esas acciones y listo. Hay veces que las mismas empresas se quedan con acciones pues para tener cierto control. Hay veces que tratan de recomprar esas acciones en el mercado, ya sea para liquidar, que de hecho fue lo que le pasó, por ejemplo, a Warren Buffett cuando compró Berkshire Hathaway. El dueño, bueno, más bien el director de Berkshire Hathaway estaba intentando recomprar las acciones para ya liquidar la empresa y entonces Warren Buffett le dice, no, mi hermano, mejor véndeme, o sea, cómpramelas pero a este precio. Y es cuando lo intentan engañar y él dice, mejor voy a comprar toda la empresa. ¿Y cómo compra la empresa? A través de comprar todas las acciones o la mayoría de las acciones de esa empresa. Y se les llama shareholders. Shareholders, Son correcto. prácticamente las personas que tienen la mayor cantidad de acciones. Un caso similar pasó con Walmart aquí en México, güey. Fíjate que hubo un tiempo que estuve en un en una certificación básicamente de la autónoma, con relación al mercado. Ok. Y la maestra nos platicaba de la historia en donde vino Walmart a empezar a operar aquí en México, güey. Pero la mayor parte de las acciones de la empresa en México Ajá. las tenían mexicanos, güey, o empresarios Ya. mexicanos.
en un movimiento estratégico que hizo la compañía Walmart en Estados Unidos, compraron una cantidad importante de acciones y se volvieron entonces los socios mayoritarios, incluso de la empresa de Walmart en México, cuando la Órale, mayor güey. parte de los accionistas eran mexicanos, güey. Sí, claro. Entonces, básicamente la acción lo que yo voy a buscar es una inyección de capital, de Sí, sí, cash, correcto. así, de Como empresa. billete. Lo que Ajá. buscas como empresa. Lo que busco como empresa es, a ver, yo estoy partiendo el queso, cabrón. Estoy Ajá. partiendo el queso, hago bien mis cosas y soy ambicioso, quiero crecer. En este sentido, necesito cash, güey. Sí, sí. Ahora, hay diferentes formas de conseguir dinero, a través de un préstamo, a través de un inversionista, etcétera. Pero muchas veces eso se queda corto con el nivel de expansión que yo busco. Y entonces, parte de mi empresa, obviamente hay una estrategia financiera, fórmulas y todo, cuestiones técnicas para ver cómo podemos dividir la empresa y bajo qué concepto Claro. y cuántas acciones puedo emitir y con qué valor, etcétera, obviamente. Pero una vez que tengo el número de acciones que voy a sacar al mercado, hago una oferta inicial, Pública inicial. oferta pública inicial. Ajá. Y la oferta pública inicial es básicamente el primer día donde salgo a cotizar en bolsa. Correcto. Lo que van a escuchar como IPO en Estados IPO en Unidos, que Estados es Unidos. Initial Public Offer. ¿Qué fue lo que pasó con la Initial Public Offering? Lo pueden descubrir en el lobo de Wall Street. Ah, claro, Lo pueden güey. descubrir en el lobo de Wall Street cuando están en la fiesta cotorreando en la casa de este Jordan Belfort, Sí, ¿no? sí. Del Del lobo logo de de Wall Wall Street. Street. Ajá. Están cotorreando, echando trago, jugando billar en la parte de arriba. Se echaron Quaaludes. no me recuerdo cómo se llaman, unas pastillas que de seguro los traían en Júpiter. Sí, sí, unos Quaaludes se llaman. Y de repente el gordito tiene una como epifanía y dice, Steve Maiden, Steve Maiden. Ajá, Empieza correcto. como a desvariar Steve Maiden. Y entonces le agarra la onda a este Jordan Belfort, o Leonardo DiCaprio en la película, Ajá. y dice, sí es cierto, caro. Bueno, ¿quién era Steve Maiden? Bueno, perdón. Si tú ibas a- sabes, dale, dale. Sí, 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 era justamente un güey que iba en la escuela con ellos, al parecer, y tiene, de hecho es real. De Sí, hecho, eso es una estoy historia checando real. ahorita y la acción de Steve Madden está en $37.78 y va a la baja, por cierto, ¿no? Se ha mantenido fluctuando ahí. Sí, a ver, vamos a ver aquí el de, ¿qué? ¿5 años? Sí, sí, vamos a ponerlo. Pero bueno, el punto es que Steve Madden era un Ajá. diseñador de calzado, ¿no? Es un diseñador de Es un calzado, diseñador güey. de calzado que tenía su empresa bien consolidada, como muchas de las empresas que conocemos y que estamos en Sí, contacto, sí. como la señora de la esquina que tiene la zapatería, por ejemplo. Pero un día la señora de la esquina de la zapatería decide ponerse las pilas y crecer su negocio y tener bien listado, vamos, todo en orden, y decide salir a cotizar en bolsa. Sí, de hecho, bueno, de hecho estos güeyes Lo de Jordan convencen. Belfort lo convencen, ¿no? Porque pues ya tenía una empresa sólida y hay que marcar que de hecho Steve Madden sí marca una tendencia en la moda no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, porque él es el que inventa, ¿has visto cómo se llamaban las muñecas estas, güey? Ay, no me acuerdo cómo se llamaban las Chloe's, No, ahí sí me agarras en curva. las... Bueno, pero que tenían unas plataformas grandotas como Como zapatos, las güey. Bratz y esas Las cosas. Bratz, La güey. puta, qué mal que lo sé, cabrón. No, güey. Pues, güey, Las Bratz, sí, sí. resulta que las Bratz traían estas plataformas, estos zapatos de plataforma, y resulta que Steve Madden fue el que los populariza, güey. Es el güey que inventa las plataformas como zapato y lo Ok, populariza en Estados Unidos ok. o sea, pues alrededor de 1990, por ahí, güey. Que Por fue cuando ejemplo, sale a bolsa, güey. por ejemplo, cuando ya es una empresa reconocida que no cotiza en bolsa, pero que está de boca en boca porque tiene tendencia, y de repente entra en bolsa, los inversionistas, mira, ahí están, güey. Sí, claro. Están con el rifle bien, bien atinado, con la mira bien atinada, están preparados para que una vez que entren en el bolsa, los inversionistas que saben qué tipo de empresa es, que es reconocida, que tiene buenos financieros y que va a salir en bolsa, están preparados así con el conteo regresivo hasta el momento en donde entra la acción en el mercado de valores para empezar a comprar la acción. Y en ese momento la acción se dispara, güey. Sí, y de hecho también existe algo que es eh, compra previa. Bueno, no me Mm, acuerdo cómo se le llama, pero hay ciertos inversionistas a los que los invitan a participar desde antes con la idea de que pues ellos cuando salgan a bolsa puedan ganar pues todo esto,
Sí, toda la utilidad. todo este dinero. Y de hecho, un ejemplo muy claro, no de esto en particular, pero del tema de la bolsa y cómo se generan especulaciones, es lo que vimos con Airbnb, güey. Que por cierto no ¿No? va mal, güey. Y es que justamente Airbnb, si ustedes se acuerdan, hasta hace un año no estaba listado en la bolsa de valores. Es decir, los dueños eran los únicos dueños y los De todas las inversionistas acciones. privados que tenían, ¿no? Nada más los privados, es decir, nadie podía comprar Airbnb en su computadora. Entonces, ¿qué pasa ahora en 2020? Airbnb se fue, pero para el suelo, ¿no? Porque pues obviamente pues todos los viajes se cancelan, los viajes pues se quedan Sí, ya no hay los vacaciones. hoteles se quedan sin huéspedes, Ajá. todos los Airbnbs pues se quedan sin huéspedes. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hace con su nombre Airbnb? Dice, güey, somos muy famosos, la gente le gusta nuestro negocio, tenemos fans dentro de nuestro negocio, Sí, sí. entonces salimos a bolsa, hacemos una IPO, una oferta pública inicial, Ujú. y o sea, este bonche de acciones que vendieron al mercado público es lo que los ha salvado hasta el día de hoy, porque justamente ellos venden estas acciones al mercado o sacan estas acciones al mercado y recuperan la lana que habían perdido durante la pandemia, güey. Y eso que comentas es importante. Recordemos, todas las empresas, todas las personas que nos vayan a ver que tienen negocio, no me dejarán mentir. Hay épocas donde el flujo de efectivo no es lo que los ayuda a crecer. Sí, ¿no? Incluso conozco muchas personas que de repente pueden llegar a tener problemas incluso para pagar la nómina, güey. Sí, sí. Lo cual es gravísimo en una empresa y eso te indica que tu empresa está mal, cabrón. Si no puedes ni pagar la nómina, estás mal. Bien, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Tienes una empresa que se alimenta del tema de vacaciones, del tema de turismo, etcétera, Turismo, claro. etcétera, de negocios, etcétera, y de repente por la pandemia todos se van a su casa y no hay turismo, no hay negocios, no hay viajes, no hay ocupación de los Airbnbs, güey. Sí. La empresa deja de percibir utilidades porque no hay comercio y se va pero si al caño, cabrón. Ujú. ¿Por qué? Y todo lo que ya previamente se había invertido en oficinas a nivel internacional, en personal, en todo lo que se tenía que invertir, la empresa tiene que mantener el pago de la nómina, y tiene que mantener el pago del costo operativo para poder seguir con sus operaciones. Pero Claro, ojo, para poder seguir viviendo. para poder seguir viviendo, pero ya no hay flujo de efectivo, güey, se está acabando la sangre de sus venas. ¿Qué hace? Initial Public Offering. IPO. IPO. Y chécate qué es lo que pasa. Empieza su acción, empieza la acción de Airbnb, y aquí tenemos un excelente ejemplo, es como Steve Maiden y muchas otras que salen constantemente al mercado. Y empieza su oferta pública en $147 prácticamente, güey. De repente entran los inversionistas, se va la acción, se eleva a $164 para Ay, después güey. haber un reajuste del mercado y cae la acción a Pero súper $123. reajuste, güey, ¿no? $123. De ahí vuelve a subir a 172 para caer a 137 y sigue su tendencia desde, vamos a ponerlo, desde diciembre, desde el 10 de diciembre, que es donde empieza a cotizar en bolsa, para que al día de hoy, 18 de marzo, la acción esté cotizando en $200.9. Oye, pues muy buenos. Ahora, a los inversionistas que están metiendo, comprando acciones de Airbnb, muchas veces no saben qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Correcto. Lo pueden saber porque la empresa está obligada a emitir sus reportes mensuales, bimestrales, trimestrales, y entonces los inversionistas reciben esos reportes y dicen, ok, sí, la empresa vale $200 la acción, Sí, sí. está bien, pero recordemos que hay un, no sé, 50% de personas que leen esos reportes financieros y el otro 50% O hasta menos, yo diría. o hasta güey, menos, ¿no? y el otro porcentaje de personas que están comprando acciones, porque lo puedes hacer a través de un broker y ni siquiera Sí, tener sí. idea de quién es Airbnb, Sí, pero correcto. puedes tener una parte de acción, muchas veces no sabes ni lo que estás comprando. Sí. Pero volvemos entonces a lo mismo, a la oferta y la demanda. Bueno, pues resulta que desde la oferta pública inicial de Airbnb hasta el precio como está al día de hoy, que ojo, está formando un canal alcista, o sea, esta acción va para arriba, Ajá. ha tenido una valoración del 36.78%. Ojo, es importante mencionar esto porque ha llegado a niveles de hasta $219 que representa un 48.52%. ¿Qué quiere decir?
que los inversionistas que entraron a comprar acciones de Airbnb en diciembre, el 10 de diciembre, Ajá. para el 12 de febrero pudieron reconocer ganancias y haberse llevado en su inversión en prácticamente 2 meses un 48%. ¿Qué quiere decir? Que si le metieron $1,000,000 a la acción de Airbnb, en febrero se hubieran ganado el 48%, o sea, 480,000 pesos en tan solo 2 meses. En 2 meses, cara. Aquí vemos lo importante de conocer bien cómo jugar en el mercado de valores. Sí, Y claro. digo jugar, especular o invertir, güey. Subirte a la ola, ¿no? Subirte a la Porque ola. yo sí creo, digo, en lo particular, y esto es mío, no se lo estoy recomendando a nadie, pero yo sí creo que Airbnb es una empresa que ha hecho demostrado. bien las cosas y que eventualmente cuando pase la pandemia, pues va a tener un avance significativo. Es Ahora, correcto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con la historia para no irnos tan sí, lejos? no, y de hecho lo único que iba a aclarar justamente es que las empresas cuando venden las acciones al público o hacen su oferta pública inicial, reciben un dinero por la venta de esas acciones y listo, se acabó. Ahora, los que mueven la acción ya de precio y todo esto son los participantes del mercado, ya no es la empresa, es decir, yo soy Marcos, empresa Marcos Patito SADCB, yo vendo una parte de mis acciones con Fernando y Juan Luis, el gato financiero, y entonces lo único que yo recibo es ese dinero, ese primer dinero que me dan por yo venderles mis acciones, pero el hecho de que esté subiendo y bajando ya es lo que provocan ellos entre su oferta y su demanda de ellos. Es decir, yo ya no recibo nada, ¿no? Okay. O sea, ya se quedan discutiendo Juan Luis y Fernando Es correcto. en esto, ¿no? Entonces, básicamente así es como funciona. Para no ahondar tanto en detalle, porque hay mucha información que podemos platicar sobre el tema del mercado de valores. Nada más un pequeño dato. Sí. En 1832 llega un dispositivo que viene a revolucionar el mercado, cabrón, el mercado de valores. ¿Por qué? Hasta el momento, hasta antes de 1832, las transacciones se hacían en papel y el registro se llevaba en papel, pero en eso en 1832 cae el dispositivo que viene a revolucionar y se le llama telégrafo, güey. Entonces, viene a revolucionar, güey. Entonces, ¿por qué? Porque realmente la comunicación empieza a ser mucho más acelerada. Claro. Y doy este dato porque al día de hoy las transacciones ya no es como se veía en las noticias en donde había un chorro de personas metidas en un patio o en un piso lleno de pantallas con números que iban subiendo y bajando. Sí. Y estos cuates estaban con teléfonos ahí hablando con los inversionistas, etcétera, tratando de comprar y vender acciones. Ya no es así realmente. Sí, no. Ya todo está digitalizado. Y ustedes pueden invertir en el mercado de valores a través de un broker. ¿Quién es un broker? Para ir concluyendo el tema. Sí. Un broker básicamente va a ser este intermediario entre tu inversionista y la bolsa de valores. Correcto. La bolsa de valores es quien representa o quien tiene acceso a la información de la empresa, que puede comunicarse con tu broker y que a su vez se comunica contigo. Sí. Pero estamos hablando de que todo lo puedes hacer de manera digital, incluso desde tu celular. Sí. Y es importante mencionar que hay portales de noticias como Bloomberg, como The Financial Times, como The Economist. The Economist, como TradingView, como tu broker de cabecera, que puede ser City Credit Capital, que puede ser Robinhood, que puede ser aquí en México. Yo ya odio Robinhood, güey, ya no lo quiero. Ya no lo queremos después de lo que pasó ahí con GameStop, ¿no? Pinches maricas, güey. Sí, pero es que siempre ha pasado eso, güey. Sí, cabrón. Aquí en México puedes invertir a través de GBM, bueno, hay muchísimos brokers, está eToro, está Libertex, hay muchos brokers, hay muchos brokers a nivel internacional. Bursanet, hablando de los mexicanos, Bursanet, ¿no? ¿Qué es el Bursanet de Actinver? No, Bursanet. Bursanet, sí es el de Actinver. Acitrade. ¿Cómo se llama el de Banamex? Acitrade. Acitrade, creo que sí es Acitrade. Incluso, vamos, Acitrade tiene también una simulación, tú puedes jugar en el mercado de valores. Sí. Que pueda. Prácticamente todos los brokers te permiten abrir cuentas demo, en donde puedes echar a perder cuentas demo y juegas con dinero. Jugar no creo que sea lo más correcto. Inviertes con dinero falso, pero en el mercado real.
Y eso te permite para poder practicar hasta que realmente puedas tener una estrategia lógica que te permita colocar posiciones de compra o de venta, dependiendo de cómo quieras operar, y simular cómo tendrías tus ganancias o tus pérdidas y de esta forma empezar a capacitarte. Y es lo que recomendamos. Y es lo que Sí, sí. recomendamos. Tú, echa a perder todas las cuentas demo que puedas antes de meterle dinero real. Para todas las personas que le están jugando al BBM Home Broker, ¿no? Que le Sí, están sí. jugando al Bursanet de Actinver, pero que no saben ni qué onda y le están metiendo dinero real, sálganse de ahí y sálganse ya. ¿Por qué? Porque para meter o poder analizar un activo en el mercado de valores necesitas dos cosas que ya lo hemos platicado. Un análisis técnico, que es básicamente un análisis estadístico, saber interpretar un patrón de velas en un gráfico de velas japonesas, que entiendas qué te dice, medias móviles, retrocesos de Fibonacci. No marches, hay Bueno, un y chorro de sobre todo cosas. eso si estás en el day trading, ¿no? No, fíjate que O sea, bueno, no, incluso para yo, analizar una posición de compra para meterle a una acción, tienes que buscar en qué momento es el punto indicado para entrar. no, y echarte el buen value investing, ¿no, güey? Aparte el value investing, donde vas a analizar los fundamentales de la empresa, donde vas a analizar sus financieros, vas a conocer cómo poder interpretar un balance general, Sí, claro, un estado de un estado de resultados, resultados. O sea, es un mundo interesante que si lo quieres hacer de manera chido. personal, Ajá. lo puedes hacer, pero tienes que documentarte. Sí, claro, Y si no puedes correcto. documentarte, pues Ve vete con los con un broker, expertos. ve con un experto, con una persona que te pueda ayudar para tomar las mejores decisiones. Correcto, brother. Oye, y les queremos dejar unas fotos, digo, no ahorita, sino ya en ¿Qué el, tipo de fotos, güey? unas fotos acá de bomberos Sí, sensuales, es correcto. Para todas ¿no? nuestras fans. Y nuestros fans Y que también nuestros les fans guste. también, claro, claro, claro. Sí, sí, porque aquí me están poniendo un mensaje, le mando un saludo al buen Dante Padilla, el de blanco está bien guapo, dice por ahí. Pues no sé. Pues le vamos a pasar unas fotos, güey. Oye, acá también una fan que está y siempre nos saluda, Inés Medellín. Buenas noches, ¿cómo estás? Y Saraí Elisa. ¿Cómo no? Un gran saludo Dice a Saraí. hashtag carta blanca, hashtag cerveza. Sí, señor. Sí, Muy bien, señor. muy bien. Oye, y bueno, les vamos a dejar unas fotos porque, digo, ya concluyendo lo que dice el brother, pues sin duda ahorita las bolsas ya son de manera todo virtual, todo es digital, pero antes pues todo se anotaba, de hecho, en la Bolsa Mexicana de Valores, si ustedes van y la visitan, porque pueden visitarla, antes se escribía todo en pizarrones, entonces estaban escuchando que el promedio de la venta era tanto, borraban y anotaban en el pizarrón de His, güey, o sea, Ajá. imagínate de His, cuánto iba la acción y cuánto era el bid y el ask y bueno, cosas que ya les platicaremos, Más pero por lo técnicas. menos ya saben de dónde vienen las bolsas de valores, Un poquito de un historia. poquito de ¿Qué es lo historia, que mueven? qué se hace, Vamos ajá, a poner qué es lo que mueven. Al día de hoy, una bolsa de valores tiene acciones de empresas. acciones, ajá, Tiene, que no platicamos de los índices, pero es importante platicarlo. Tiene índices bursátiles, que ya ajá, los que nos siguen en la mañanera saben lo sí, que es un sí, índice. Si no, vean la mañanera. Tienen futuros. futuros. Tienen, bueno, que son derivados financieros prácticamente, ¿no? Claro, o sea, podríamos decir que tienen derivados y tienen, dentro de los derivados tienen opciones, futuros, forwards, Swaps, swaps, todo. Windows Otro forwards, mundo. seals, collars, No, es una güey, cosa brutal. opciones Demasiado. binarias, Opciones güey, lineales call, peligrosas. puts, you name it, güey. O sea, Bueno, ya es un desmadre, ya, güey. ya, ya necesitas tener un nivel. Tienes divisas. Puedes Divisas, invertir en correcto. divisas. Dólar, libra, euro, yen, etcétera. Tienes commodities o materias primas. Commodities, correcto. Petróleo, cobre, Café, algodón, algodón, azúcar, azúcar. Tienes eso. sal, ¿Qué más tienes, güey? Tienes, te voy a decir lo de criptos ahora, tienes güey, ya. criptomonedas, tienes criptomonedas. Criptos. Y tienes tokens, güey. Tienes lo que te... Tienes tokens, tienes bonos, güey. Tienes, Tienes el dato, mercado de deuda. dato Ajá. importante. Cuando recién salen los bonos del gobierno, los bonos son, en México son CETES prácticamente, Sí, certificados sí. de la tesorería, O los bondes, o los bondes, o ¿no? bondía, o O ¿cómo, etcétera. se llamaban los que estaban en la época de. Ay, no, no era de Porfirio Díaz, era de Lázaro Cárdenas, güey. No, si era de.
Ay, recuerdo. güey. Luego les hacemos un recuento de historia mexicana financiera, güey. Estaría bueno un capítulo, güey. Estaría un capítulo de historia, sí, sí, claro, Ujú. claro. Pero cuando emite, en ese tiempo, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, güey, Estados Unidos emite Petrobonos se llaman. petrobonos. Pero bueno. Estados Unidos emite bonos y los pone a cotizar en bolsa y los inversionistas compran bonos. ¿Y para qué crees que utilizaron el dinero que recibió el gobierno de los bonos, güey? ¿Para qué, Para la güey? guerra, cabrón. Ah, no, pues Nada claro, más y güey. nada menos que para la El guerra. negocio favorito de Estados Es el Unidos. negocio favorito. Y realmente es un negocio muy rentable. Ya después, Bastante. luego tendremos un programa Sí, sobre güey. financieramente hablando, qué tan rentable es la guerra, güey. Las finanzas de la guerra. Las finanzas de la guerra, porque es un motor económico importante Sí, también. de hecho, incluso, digo, yo me acuerdo que yo no o sea, yo no estudié de licenciatura en economía, Ujú, pero ya después, digo, ahorita todavía me estoy echando ahí una micromaestría en economía, pero ujú. yo me acuerdo que tenía compañeras ahí de comercio y de economía y veían todo el efecto de las guerras, güey, porque sí, o sea, hasta hay un punto en el que los países dicen, oye, güey, como que nos hace falta una guerra, güey, ¿no? Porque pues no hay movimiento económico. Y te la pongo así, y digo, nada más, digo, ya como punto final de esta plática, porque si no nos vamos Sí, como es que es demasiado, güey, es un siempre mundo nos vamos, grandísimo, cabrón, es un ¿no? mundo grandísimo. Perdónenos, Pero, al principio teníamos acá, íbamos a decir de que no íbamos a durar más de 30 minutos, creo que llevamos como hora y media, pero es que nos así encanta hablar de de, esto. ya todo se paró y seguimos hablando, güey. Sí, me está siguiendo creo que nada más mi mamá, pero seguimos hablando. Sí, sí, oye, pero chécate esto, güey. Viene una crisis, hay una inyección de dinero fuerte, ¿y qué es lo primero que hace el presidente de Estados Unidos en turno, güey? Joe Biden. Mete dinero, vende bonos. No solo eso, güey, invasión, cabrón. ¿A dónde invadió, güey? Sí, güey, mandaron tropas a, no me acuerdo, Irán, Israel, pero sí. Luego ¿Qué pedo? nos vamos a ¿Qué platicar pedo, de las güey? teorías conspiranoicas y evidentemente ya estamos desvariando un poco, Sí, pero vamos a hablar de las teorías conspiranoicas, vamos a hablar de los economic hitmen, sí, sí, vamos a hablar de los hitmen económicos, cómo ciertas potencias, superpotencias roban países, güey, sí, sí. roban países, instalan gobiernos, cabrón, derrocan gobiernos y presidentes para imponer sus ideologías y sacar recursos del país para empobrecerlo, endeudarlo, prostituir el país, güey, poseer el país y tener un tentáculo más en otra parte del mundo. Esperen nuestros próximos Sí, videos. no, sí, güey, iba a comentar otra cosa, pero ya, güey, ya. Pero bueno, Financiero Financiero Relax. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos y por aguantar nuestras pendejadas. Chingonas, muy buenas, muy espero que buenas. aprendan mucho, la verdad. Sí. Y esto es todo por el día de hoy. Ya aprendieron qué es una bolsa, de dónde viene, y poco a poco iremos ahondando en este interesante y bello mundo de las finanzas y la economía. Brother, ¿dónde te encontramos? Redes sociales como Coach Fernando Andrade, ya estoy arrancando bien Correcto. ya me regañaron, siempre me regañan, pero Coach Fernando Andrade, próximamente les vamos pasando nuevos proyectos para todas las personas que quieran invertir, que quieran asesoría financiera y quieran asesoría para sus negocios.